Saludos cordiales para todos los presentes, espero que se encuentren muy bien. Bendiciones. El día de hoy les traigo una clase muy importante y se llama categorías gramaticales. Este video va a ser con la finalidad de que cada estudiante pueda tomar nota paso a paso. De esa forma se hará más fácil comprender la clase. Sin más preámbulo, vamos a explicar qué es la categoría gramaticales o qué son las categorías gramaticales. En este tema importante hoy vamos a profundizar. Ahora bien, las categorías gramaticales se definieron para poder caracterizar la función de cada una de las palabras dentro del texto. ¿Por qué motivo? La razón es porque cada palabra tiene una función y cada palabra tiene una categoría gramatical que le da sentido al texto. ¿Cuáles son las categorías gramaticales? Vamos a enumerarlas y mientras va viendo el video van a ir tomando nota. Vamos a enumerarlas. Síganme conmigo a enumerarlas todas. Todos vamos a enumerar esta categoría gramática. Es sustantivo. La segunda es verbo. Adjetivo. Adverbio. Artículo. Pronombre. Pronombre, preposición. Conjugación. E interjección. Son esas. Vamos a ver una repasada. Sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, artículo, pronombre, preposición, conjugación e interjección. Esas son las categorías gramaticales. Ahora, hay palabras dentro de una oración que cumplen funciones específicas. Me explico. Pueden ser el objeto de la oración, puede ser la acción que se realiza el objeto o que realiza el objeto, puede ser la cualidad que se le da a ese sujeto y otras también las circunstancias que se está desarrollando la acción. Sin más preámbulo, vamos a definir cada una de las categorías gramaticales, comenzando por el sustantivo. ¿Por qué se le llama sustantivo? Bueno, se le llama así porque es la sustancia de la oración. De hecho, muchos académicos siempre nos han enseñado que el verbo es la palabra principal en la oración. Y es cierto, pero el sustantivo es muy importante porque estamos hablando del sujeto, de la persona, animal o cosa. En pocas palabras, todo aquello de lo que se puede hablar se convierte en un sustantivo. Pongamos un ejemplo. Un ejemplo sería
el siguiente. José es un sustantivo. José es un sustantivo. O también un sujeto. Ahora, supongamos que no queremos decir el nombre de la persona, pero queremos hacer referencia de que es un hombre. Entonces, en vez de decir José, podríamos decir amigo. Podríamos decir amigo. Tomen en cuenta que la expresión José es un sustantivo. Tanto José como la expresión amigo son sustantivos los dos. Pero aquí hay que aclarar algo. La expresión amigo también se convierte en un sustantivo siempre y cuando no esté acompañado de otro sustantivo. En este caso, José. Ahora, tomando en cuenta esto, vamos a partir definiendo sobre el verbo. ¿Qué es el verbo? Expresa una acción. El verbo se encarga de expresar una acción, estado o proceso. Pongamos un ejemplo. Un ejemplo, el siguiente. Correr. Sí, correr. Podemos poner correr. Y le explico por qué. Puede ser correr porque está expresando la acción. Está expresando la acción. En este caso el verbo habla de correr. Por ejemplo, José corre. Es un ejemplo. También puede ser el verbo, por ejemplo, ser y vivir. También son verbos. Ahora, yendo más a profundidad, vamos a lo que son los adjetivos. ¿Qué es el adjetivo? Él modifica o se encarga de modificar y describir al sustantivo, indicando cualidades o características. Un ejemplo. Todo esto que estoy escribiendo, los invito a que ustedes lo escriban también en su cuaderno. Es decir, tomen nota. En el adjetivo, nuevamente lo repito, se encarga de modificar o también describe al sustantivo. O sea, se encarga de indicar las cualidades o características que tiene el sustantivo. En este caso puede ser grande, bonito o incluso inteligente. Adverbio. El adverbio modifica al verbo, al adjetivo o a otro adverbio, indicando circunstancia de tiempo, lugar, modo, cantidad, entre otras. Por ejemplo, rápidamente. O también se le puede colocar esta expresión, que es un adverbio. Porque puede ser rápidamente, aquí o muy. Se encarga de indicar el tiempo, lugar, modo y cantidad. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a los artículos. El artículo se utiliza para indicar si un sustantivo es específico o no es específico. En este caso, se encarga de identificarlo. Ahora, en el artículo tenemos dos tipos de artículos, el cual es
definido e indefinido. A continuación voy a dar un ejemplo para que se tenga la idea clara, la explicación clara. Cuando hablamos definido, puede ser el artículo el. El artículo el es un artículo que es definido. Se utiliza para caracterizar a un sustantivo en específico. Ejemplo, el perro está ladrando. El artículo el está definiendo al sustantivo. En este caso, el perro. El perro está ladrando. Ahora, con el artículo indefinido pasa lo contrario. ¿Por qué? Porque el artículo indefinido el artículo definido se utiliza para referirse a un sustantivo de manera no específica. Pongamos un ejemplo. Estamos en la calle y un compañero o un hermano dice, oye, vi un pájaro. Ahí está colocando el artículo indefinido. Está diciendo que vio un pájaro, pero nunca está especificando qué tipo de pájaro vio. Para que se tenga la idea clara. Entonces, tomemos en cuenta que aquí el artículo el es un artículo definido y el artículo un es un artículo indefinido. Indefinido. Tomémoslo en cuenta. Cuando hablamos del pronombre, este es algo súper fácil. Se lo voy a resumir. El pronombre sustituye al sustantivo para evitar su repetición. Por ejemplo, en vez de decir José, o en vez de decir mi nombre, puedo decir yo. Puedo también decir, es válido decir tú. También puedo decir él, ella, entre otros. O sea, lo que hace es que sustituya el sustantivo para que este mismo no se repita, pues. Ahora, hablando de la preposición. La preposición. Para darle una respuesta más fácil de entender. Estableces una relación entre las palabras en una oración. Pongamos un ejemplo. Siempre voy a poner ejemplo para que se pueda entender. Un ejemplo es en, también puede ser con, o incluso puede ser para. Puede ser para también. Cuando hablamos ahora de la conjugación, se encarga de unir palabras, frases o acciones. Tengamos un ejemplo. O sea, se encarga de unirlas, nada más. De unirlas. Un ejemplo, para que tengamos la clase clara, es el siguiente. Por ejemplo, esta es una conjugación. Y es una conjugación. También hay una conjugación que es pero. O incluso también está la conjugación que es por qué. Que es por qué. Y cuando hablamos de la interjección, esta se encarga de expresar emociones o sentimientos de manera independiente. Por ejemplo, tomamos un ejemplo aquí y colocamos el siguiente. Puede ser así.
se encarga de expresar el sentimiento pero de una forma independiente. Cuando decimos ay, uff, o incluso cuando queremos decir bravo, estamos indicando una emoción, estamos expresando una emoción o incluso ese sentimiento. Eso es lo que se le llama interjección. Así que hagamos un repaso. En categorías gramaticales vimos lo que significa el sustantivo, el verbo, el adjetivo, el adverbio, el artículo, pronombre, preposición, conjugación, interjección. Vimos también unos ejemplos, por ejemplo, en el caso del sustantivo, en José. En el caso del verbo, correr. En el adjetivo, como habíamos explicado en el adjetivo, se encarga de describir el sustantivo, indicando las cualidades o características que tiene él. En este caso, grande. Cuando hablamos del adverbio, podemos entender de que modifica. En este caso, el adverbio es aquí. Puede ser también rápidamente o puede ser también muy. Cuando hablamos del artículo, explicamos de que hay artículos que son definidos y artículos que son indefinidos. El artículo definido es el y el artículo indefinido es un. Hablamos también del pronombre que es yo, tú, él, ella. También hablamos de la preposición que es en, con, para. Tocamos también el tema a profundidad sobre lo que es la conjugación que se explicó, que se encarga prácticamente, para que tengamos una idea, se encarga de unir las palabras. Y hablamos también de la interjección. No obstante, se estará enviando un material con más profundidad sobre estos temas, colocando 10 ejemplos de cada uno. 10 ejemplos del sustantivo, 10 ejemplos del verbo, 10 ejemplos del adjetivo, adverbio, 10 ejemplos del pronombre, preposición, 10 ejemplos de conjugación y 10 ejemplos de interjección. Cualquier duda o novedad pueden dejarlo en la caja de los comentarios y con gusto se estaría explicando. Esto es lo que tenía que ver por la clase de categorías gramaticales. De antemano les doy las gracias por interesarse todos en esta clase. Poco a poco se estará explicando a más profundidad. Se hace un repaso de lo que todos vimos estando en la escuela para que tengamos una idea más clara y podamos entender los temas a profundidad. Esto es lo que tenía que ver la clase del día de hoy y de ustedes me despido. Atentamente, Junior Soto, profesor de griego y creador del canal Griego Vivo Clases Online. Hasta la próxima.